Continuando con el material de apoyo del capítulo número 2, vamos a trabajar el apartado denominado Una batalla cultural. Bien, acá lo que se busca es identificar las relaciones sociales entre el discurso, la ideología, las relaciones de poder y los mecanismos de control social. De nuevo, la palabra relaciones de poder, la palabra discurso se plantea también. Entonces, son constantes que están presentes en el texto. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Identificar de nuevo las relaciones sociales entre el discurso, la ideología, las relaciones de poder y los mecanismos de control social. O sea, analizamos de qué manera es que los discursos que poseen ya traen intrínsecas visiones de mundo, formas de pensar, van a verse inmersos en procesos de relaciones de poder y además cuáles son esos mecanismos, esas formas para que los discursos, las ideas se vayan introduciendo en los conglomerados sociales, en la gente, en el pueblo, en los diferentes sectores de la sociedad. Nosotros y los otros, a propósito del conflicto social y relaciones de poder, los grupos dominantes en el ámbito político y económico se atribuyen el poder y la autoridad para establecer el orden social imaginario, para decidir qué es aceptable, qué es lo verdadero, qué es lo real, qué es la verdad y qué es la locura. Entonces, las ideas que nosotros pensamos que son, que han estado ahí toda la vida, lo que damos por sentado que es bueno, que es malo, que es ser cuerdo, que es ser loco, entre comillas, pues bueno, viene de una manera impuesta por grupos de poder político y económico. ¿Cuáles son los grupos de poder político y económico en Costa Rica? Estamos hablando, por ejemplo, del poder político. En este momento lo tiene, bueno, el gobernante, partido de gobierno, y lo tienen también otras expresiones políticas en la Asamblea Legislativa, como Liberación Nacional. Y el poder económico, los grandes conglomerados empresariales de este país. ¿Ok? Los grandes, los de verdad. Estamos hablando de los grandes transportistas públicos, privados, los exportadores, eh, cafetaleros, por ejemplo. Estamos hablando de las grandes empresas que exportan piña, banano. Son sectores importantes económicamente y que influyen y que están de la mano con el poder. Ellos van decidiendo estas ideas, qué es aceptable, qué es lo verdadero, qué es lo real, qué es la verdad y la locura. Tal orden imaginario establece fronteras que separan a los grupos sociales, establece una distancia entre lo que se vive como nosotros y los otros. Eso se traduce en marginalidad y discriminación. ¿Ok? Nosotros, los dominantes, los que estamos arriba, y los otros, los que están excluidos de ese poder, de ese discurso oficial. Entonces, hay una situación de marginalidad y de discriminación de esos que están arriba y disfrutan del poder político y económico, que catalogan a los demás que no lo están de una manera peyorativa o marginal. Ideología, que es la ideología tiene que ver con estrategias de dominación y transformación, el poder de atribuir sentido, o sea, este proceso de legitimar los discursos de lo que es correcto, de lo que no, de lo que es loco, de lo que es el cuerdo, establecido por los grupos de poder económico y político. Este proceso es un proceso ideológico, ¿ok? Porque implica aplicar estrategias de dominio hacia el conjunto de la sociedad.
Los diversos grupos organizados de la sociedad, organización que responde a condiciones socioeconómicas, étnicas, entre otras, entran en un conflicto en el plano de las ideas. Se imponen estas visiones de mundo de los dominantes mediante las ideas, formas de pensar. Es decir, este conflicto se da en el ámbito de la ideología, en donde desarrollan batallas por el poder de atribuir sentido al mundo, por el dominio de los imaginarios sociales y representaciones sociales simbólicas. ¿Qué es todo esto? Por ejemplo, hablamos de del tema de la situación del país a nivel de la seguridad, por ejemplo, un tema tan actual, que tiene que ver con la ideología. Los discursos del poder dominante, poder político, poder económico, nos dicen que la inseguridad, el narcotráfico, nos dicen que el crimen organizado, pues es una actividad que no perjudica a la sociedad como tal, sino es una disputa entre bandas, entre grupos. Y eso no salpica de ninguna manera a la sociedad. Y que además hay una idea que, que se va imponiendo, ¿no? De que, bueno, son personas malas por naturaleza. Entonces, esas personas malas por naturaleza solamente pueden ser controladas mediante la fuerza, mediante la represión. Entonces, esa visión de mundo la comparte el conjunto de la sociedad, yo que en su mayoría, ¿no? Y mediante diferentes estrategias nos las hemos ido creyendo y hemos llegado a aceptarlos como verdades. Entonces, por eso es que la gente pide más cárcel, más penas de cárcel a los delincuentes, ¿no? Eh, vemos, tienen como faro el tema de Bukele en El Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel ideológico, en esa batalla por atribuir sentido al mundo con el tema de la inseguridad, vemos que hay un discurso claro de los dominantes a nivel político y económico por eh, darle un sentido, pues, afín a sus intereses, afín a sus intereses, ¿ok? A mayor represión, desde el punto de vista de ellos, va a llegar mayor orden. Entonces, eso es lo que se plantea, una batalla cultural en el ámbito de las ideas. ¿Por qué una batalla? Porque ellos dicen eso. Hay otros sectores sociales que están excluidos de esos discursos dominantes que dicen, no, más la violencia genera violencia, por ejemplo. El hecho de imprimir penas más altas de cárcel, de más cárceles, de penas más altas, dice que no atacan los problemas de raíz que tiene que ver con la desigualdad económica. Entonces, no es la solución. Vemos que hay una disputa, una batalla por el poder de atribuir sentido al mundo. Los ricos con los políticos al mando dicen, Costa Rica pasa por una situación de inseguridad, de delincuencia, de narcotráfico, que se soluciona con más penas más duras de cárcel, se soluciona con mayor represión. Y los sectores que están excluidos de ese poder, pero que plantean una alternativa distinta, ¿no? Plantean que eso no resuelve, violencia genera más violencia y no se hacen cargo, los dominantes no se hacen cargo de solucionar las causas estructurales de esos problemas que tienen que ver con la desigualdad económica. ¿Por qué no? Porque los beneficia a los ricos. Entonces, ahí hay, concretamente, con ese ejemplo, les di un ejemplo concreto de cómo se da esa batalla ideológica por el poder de atribuir sentido al mundo. Como en cualquier batalla, también en las simbólicas y las discursivas, estamos hablando de eso, de lo simbólico, de lo discursivo. Cada bando trata de ganar adeptos para fortalecer políticamente su visión de mundo e impulsar las metas sociales en que cree. Los ricos en aumentar su capital, en ver cómo obtienen máximas ganancias con eh, recorte en diferentes derechos y los sectores subalternos o que están excluidos de esos sectores dominantes, pues planteando en redes sociales, en actividades, manifestaciones, se hacen sentir porque normalmente están excluidos de ese poder. Claro, estamos en un contexto diferente, poca lucha, poca movilización, pero eh,
la batalla, que en este caso considero yo que sí es un poco desigual, existe. Cuando se habla de la lucha ideológica, eso es la lucha ideológica. Lucha entre concepciones de mundo, entre maneras de entrarle, por decirlo así, a un determinado fenómeno o problema social, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Así podemos, por ejemplo, colocarnos nosotros a la hora de analizar el conflicto árabe-israelí, el conflicto entre Palestina y el Estado sionista de Israel. Claro, uno puede escuchar a gente, eso es un tema que está ahí colocado en la opinión pública. Entonces, alguien puede darnos una clase magistral de ese tema, pero no hay que ignorar que hay posiciones definidas. ¿Ok? Entonces, una persona puede esgrimir ideas a favor de lo que hace el Estado sionista de Israel, un cuerpo de ideas bien presentado, y eso es, con eso se puede lograr convencer a la gente. Pero se habla de un lugar, de una posición ideológica, en este caso a favor del Estado de Israel. ¿Ok? Entonces, a veces se pretende, eso es lo que se pretende, ¿no? Hablar con apariencia de que esa es la verdad, pero y tratar de ocultar el hecho de que, o sea, estamos hablando desde una posición, desde un lugar, desde una idea que defendemos. En este caso, el ejemplo, ¿no? De la gente que está a favor de Israel en este conflicto, en esta guerra, ¿verdad? No lo hace desde una intención de ofrecer o estudiar o darle voz a la posición palestina, a la posición israelí, para dar al escucha, al lector, al auditorio, la posibilidad de que se forme la opinión. Estamos hablando de, en este caso, incluso programas de radio que retoman esos conflictos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece, pues, que debe pasar es, ok, quitémonos las caretas. No vengamos acá a decir que somos un medio imparcial, que somos un medio que le da voz a ambos bandos, cuando claramente lo que hacen es dar una posición. Entonces, hablemos las cosas como son. Entonces, esa lucha ideológica está presente constantemente. ¿Por qué? Porque son una lucha por concepciones del mundo muy diferentes, ¿verdad? ¿Ok? Los que creen que Irán, Palestina, son una amenaza para la seguridad mundial, entonces hay que atacarlo hasta que dejen de existir. Y los que lideran esa lucha, Estados Unidos e Israel, son los salvadores de la humanidad. Gente que cree eso, ¿ok? Y está por otro lado, personas que creen o que apoyan la causa palestina porque lo que hay es un genocidio, el mismo genocidio que experimentaron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, los judíos son los que están ahora llevando a cabo el genocidio. Entonces, eh, el desplazamiento es una cuestión histórica de años en donde el Estado de Israel utiliza métodos fascistas, métodos de exterminio, poco a poco, contra la población palestina. A partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, llegan, invaden lo que es Palestina, van sacando a la gente a través de la fuerza. Y eso es el origen del conflicto que vemos hoy en día, ¿ok? Entre muchas otras situaciones. Entonces, el poder de atribuir sentido se da mediante una lucha ideológica. Espero que con estos dos ejemplos les haya servido este video como un refuerzo, como un material de apoyo a este apartado que vimos del capítulo número 2.